¿Qué crimen podría cometer un hombre para ser castigado con tanta brutalidad, no solo una vez, sino una y otra vez, hasta que incluso el acto de gritar le fuera arrebatado? Su lengua arrancada, su cuerpo mutilado, su nombre borrado de los registros cortesanos. Y sin embargo, su historia sobrevivió. Enterrada en los márgenes de los anales medievales, susurrada en los pasillos de los castillos y transmitida en los diarios de testigos horrorizados, la historia de Pierre de la Brosse es tan espeluznante como reveladora. Este fue un hombre que surgió de la oscuridad para estar al lado de reyes, solo para caer en desgracia de una forma tan salvaje, tan deliberadamente cruel, que incluso sus enemigos quedaron conmocionados. En una época en la que el poder era más frágil que un sello de pergamino, un solo paso en falso, una sola palabra, mal dirigida, podía significar un destino peor que la muerte. Y la historia de Pierre es un ejemplo brutal de hasta dónde podía llegar una corte para silenciar una voz, especialmente una que había llegado a conocer demasiados secretos. La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de Pierre de la Broche. No es sorprendente. Su nombre ha sido deliberadamente omitido de las grandes narrativas de la historia real francesa. Pero en el siglo XIII, Pierre fue una figura central en la corte del rey Felipe III de Francia. No nació en la nobleza, sino en la baja hidalguía normanda. Pierre fue un hombre que se labró su camino hacia el poder, no con una espada, sino con una lengua afilada y una inteligencia aún más aguda. Comenzó su carrera como médico y cortesano humilde, atendiendo a nobles menores. Pero su habilidad médica, y más aún, su instinto para la política cortesana, lo llevaron rápidamente al círculo cercano de la familia real. Cuando Felipe ascendió al trono, en 1270, Pierre se había convertido en uno de sus consejeros más cercanos. Pero este no era un hombre que simplemente servía al rey. Susurraba en su oído, moldeaba sus decisiones, y lo más peligroso, influía en sus juicios. Para muchos, Pierre era más que un servidor real. Era la sombra del rey. Y como la historia nos ha demostrado una y otra vez, las sombras son fáciles de culpar cuando la luz empieza a titilar. Su ascenso meteórico le ganó enemigos en todos los niveles de la sociedad cortesana. No era noble, pero cenaba con duques. No tenía sangre real, pero aconsejaba a un rey. Para la aristocracia francesa, eso era intolerable. Surgieron rumores, que era corrupto, que usaba chantajes, que había hechizado al joven monarca con encantos extranjeros. Algunos incluso susurraban que estaba detrás de la trágica muerte de la reina. Si algo de eso era cierto, importaba menos que el hecho de que Pierre se había convertido en un pararrayos. Todo llegó a un punto crítico en 1276. Francia estaba en crisis, el reino aún tambaleaba tras la muerte del rey Luis IX, el santificado monarca fallecido durante la Octava Cruzada, y Felipe III luchaba por consolidar su autoridad. Su corte estaba dividida, con facciones leales a distintas ramas familiares compitiendo por influencia. En medio de esta tensión, el joven príncipe heredero, Luis, de apenas 6 años, murió repentinamente. Oficialmente, fue fiebre. Extraoficialmente, los rumores de asesinato se propagaron como pólvora. ¿Y el primer nombre en los labios de todos? Pierre de la Brosse. No ayudaba el hecho de que Pierre había sido un crítico vocal de la madrastra del príncipe, María de Brabante. La reina era extranjera, flamenca, y ya vista con recelo. Pierre la acusó, en cartas privadas y conversaciones discretas, de envenenar al niño para favorecer la sucesión de su propio hijo. Pero la reina se adelantó. Convenció a Felipe de que su consejero de confianza era el verdadero traidor, sembrando la duda
y sugiriendo que Pierre había orquestado el asesinato para culparla. El rey vaciló, pero en una corte que vivía de las apariencias, la vacilación bastaba. Pierre fue arrestado frente a toda la corte, arrastrado fuera de la Cámara del Consejo y arrojado a la prisión más oscura de París. Lo que siguió fue nada menos que una ejecución teatral, no solo de un hombre, sino de su legado, su influencia y su voz. La Francia medieval no era ajena al castigo público, pero lo que le hicieron a Pierre fue un mensaje que resonó en cada corte real de Europa. Lo mantuvieron con vida durante semanas, lo interrogaron bajo tortura brutal y lo exhibieron encadenado por las calles. Cuando se negó a confesar, a pesar del dolor insoportable, sus captores se aseguraron de que no pudiese hablar jamás. Le cortaron la lengua, no con precisión quirúrgica, sino de forma cruel, salvaje, asegurando el máximo dolor y desfiguración. No era castigo, era espectáculo, una advertencia. Pero aún no habían terminado. Incluso mutilado, Pierre fue obligado a comparecer ante un juicio, o al menos una parodia de uno. Sin lengua, no podía defenderse. Sin aliados, no tenía protección. Su destino ya estaba sellado. Pero la corte quería espectáculo. En una ceremonia retorcida, escenificada frente a Notre Dame, Pierre fue condenado por traición. Su cuerpo fue arrastrado por caballos a través de las calles adoquinadas, golpeado y finalmente colgado del patíbulo, pero no del cuello. No, su cuerpo fue exhibido cabeza abajo, un grotesco recordatorio de que la caída del poder en Francia podía ser total. Su cadáver fue dejado allí durante días alimentando a los cuervos. La corte siguió adelante. El rey se volvió a casar y el nombre de Pierre de la Brossie fue borrado de la memoria oficial. Pero aquí es donde la historia se niega a cooperar con la censura. A pesar del intento de borrarlo, la historia de Pierre persistió. Monjes, horrorizados por la crueldad, registraron su juicio en manuscritos ocultos. Dignatarios extranjeros escribieron despachos indignados sobre la ejecución, y los plebeyos, que habían presenciado el desfile de brutalidad con sus propios ojos, contaban a sus hijos sobre el hombre cuya lengua fue arrancada por hablar demasiado. Con el tiempo, Pierre se convirtió en más que una víctima. Se convirtió en un símbolo de lo que ocurre cuando la ambición se cruza con una corte celosa y de cómo la verdad suele ser la primera víctima del poder. Todavía hoy existen debates entre historiadores sobre si Pierre realmente fue culpable de algún crimen. Algunos argumentan que tal vez intentó manipular la sucesión o que realmente impulsó una campaña de desprestigio contra la reina, pero la mayoría coincide en que su verdadero crimen fue el de la influencia, inmerecida, resentida y peligrosa. En una corte gobernada por linajes y privilegios de sangre, un hombre como Pierre era una amenaza, no por lo que hizo, sino por lo que era y por lo que no era. Un don nadie, una sombra, una voz que se elevó demasiado alto. Su historia es un recordatorio de que la violencia política no siempre requiere guerras o asesinatos. A veces se manifiesta en mazmorras y justicias teatrales. A veces no viene de invasores extranjeros, sino desde las mismas paredes del palacio. Y muchas veces, los actos más aterradores de represión no provienen de tiranos, sino de reyes demasiado débiles para proteger a los suyos. Pierre de la Brosse no es recordado en los libros escolares. No tiene estatua. Su nombre no aparece en las listas de consejeros reales. Pero su mutilación, su silencio, sus gritos finales, esos resuenan en las grietas de la historia francesa. Y quizás por eso contamos su historia ahora, porque nos recuerda una época en la que hablar
era un riesgo mortal, y cuando el silencio no era solo un castigo, era el objetivo. La brutal ejecución de Pierre de la Brosse no fue solo la muerte de un hombre, fue el producto de toda una corte envenenada por la ambición, el miedo y las mentiras susurradas. Para entender cómo un consejero real pudo ascender tan alto solo para caer con tanta violencia, debemos correr el velo de la corte de Felipe III, un monarca tan débil de carácter y tan moldeable que su reinado parecía hecho a medida para ser manipulado. La Francia de la década de 1270 era un campo de batalla, no de espadas y escudos, sino de títulos, lealtades e intrigas palaciegas. Pierre no fue el único hombre que buscaba influencia, solo fue el que jugó demasiado bien, y olvidó que nadie perdona a un plebeyo que gana. En el centro de todo se encontraba una monarquía en transición. El rey Luis IX, más tarde canonizado como San Luis, había gobernado con fervor religioso y una visión casi teocrática de la justicia. Su muerte durante la desastrosa Octava Cruzada dejó un vacío que su hijo Felipe III jamás pudo llenar. Felipe heredó la corona con apenas 25 años, sin haber esperado gobernar tan pronto, y menos aún bajo semejante presión internacional. Francia estaba rodeada de enemigos. Inglaterra aún controlaba tierras en Aquitania. Navarra estaba al borde del conflicto y muchos señores internos apenas reconocían la autoridad de la corona. El joven rey necesitaba consejeros leales y competentes. Pierre de la Brosse parecía el ideal. Pierre no nació en la nobleza, y eso lo hizo peligroso desde el principio. Mientras la mayoría de los cortesanos debían su puesto a linajes e influencias hereditarias, Pierre había alcanzado el suyo gracias al servicio, la habilidad y, según sus enemigos, una ambición despiadada. Era inteligente, políglota y políticamente hábil. Conocía la medicina, la administración y la logística militar, pero sobre todo, conocía a las personas. Se volvió indispensable para el joven rey. Calmaba sus temores, guiaba sus decisiones y lo protegía de las demandas agresivas de la vieja nobleza. Pero cada protección tenía un costo. A medida que la estrella de Pierre ascendía, la de otros se apagaba. Principal entre ellos estaba Roberto II, conde de Artois, tío de Felipe, y uno de los hombres más poderosos del reino. Artois veía a Pierre como un intruso, un parásito indigno con acceso al oído del rey. En privado lo llamaba el mago de la corte, no como elogio, sino con burla. Los enemigos de Pierre comenzaron a formar una coalición que incluiría a altos miembros del clero, varios médicos rivales y figuras clave del círculo íntimo de la reina. Su misión compartida era clara: desacreditar a Pierre, eliminarlo, silenciarlo. Y estaban dispuestos a llegar a extremos horribles para lograrlo. No tardaron en encontrar su oportunidad. La repentina muerte del joven príncipe heredero, Luis, primer hijo de Felipe con su anterior esposa, fue la chispa que encendió el fuego. El niño, de 6 años, cayó enfermo y murió en 1276. Aunque los registros oficiales mencionan fiebre, algunos estudiosos modernos sospechan que pudo haber sido envenenamiento. Pero si fue así, ¿quién lo hizo? Pierre fue el primero en acusar a la reina María de Brabante, la nueva esposa del rey. Argumentó que tenía el motivo. Con Luis muerto, su propio hijo sería el siguiente en la línea de sucesión. Pero cometió un error crítico. Subestimó la rapidez con la que María podía contraatacar. María no era una extranjera inocente. Nacida en la poderosa Casa de Brabante, había crecido navegando una de las cortes más volátiles de los Países Bajos. Aprendió, desde joven, a sobrevivir,
y, más importante aún, a manipular a los que la rodeaban. Una vez acusada por Pierre, no suplicó inocencia, contraatacó. Con fría elegancia, sugirió al rey que Pierre había inventado todo para arruinar su reputación. Y fue más allá. Insinuó que Pierre había orquestado la muerte del príncipe para culparla a ella y desestabilizar la sucesión. Felipe, ya inseguro de por sí, cayó en una red de pánico y lealtades cruzadas. Y ahí es cuando todo se tornó verdaderamente siniestro. En lugar de investigar en silencio, la corte estalló en especulación. Cada noble tenía una teoría. Cada sirvienta, un rumor. Pierre, atrapado en el centro del torbellino, quedó aislado. Sus aliados desaparecieron. Sus cartas dejaron de recibir respuesta. El rey, dividido entre su nueva esposa y su viejo confidente, eligió la autopreservación. Pierre fue arrestado sin juicio, no por asesinato, sino por engaño traicionero, un cargo vago que permitía fabricar pruebas, presionar testigos y asegurar que lo que siguiera no pareciera un golpe de poder, sino una purga moral. Las semanas que Pierre pasó encarcelado fueron una pesadilla a cámara lenta, sin cargos formales, sin defensa legal, solo interminables sesiones de tortura bajo la mirada de inquisidores reales. Fue desnudado, golpeado, quemado y quebrado. Le exigieron que confesara haber envenenado al príncipe. Se negó. Le exigieron que admitiera traición. Lo negó. Le rogaron que implicara a la reina. Guardó silencio. Finalmente, enfurecidos por su resistencia, le quitaron aquello que lo hacía peligroso: su voz. Le cortaron la lengua en público, como mensaje brutal a quien estuviera observando. Luego, fue devuelto a la prisión, y se le dijo que sería juzgado. Pero ¿cómo se defiende un hombre sin lengua? Ese, por supuesto, era el punto. El juicio fue una obra de teatro del poder. Testigos, probablemente sobornados o amenazados, ofrecieron falsos testimonios. Los escribanos no tomaron actas formales. Pierre, sangrante y casi sin vida, fue condenado por traición en cuestión de horas. La sentencia fue muerte por ahorcamiento, pero no una ejecución rápida reservada a los nobles. No, Pierre sería arrastrado por las calles, boca abajo, encadenado como un criminal común y colgado por los tobillos hasta que su cuerpo reventara por la presión. Lo que siguió no fue una ejecución, fue una erradicación. Su nombre fue borrado de los registros oficiales, su familia desterrada, sus tierras confiscadas y repartidas entre quienes conspiraron contra él. En la corte, mencionar su nombre fue prohibido. Y aún así, el silencio no duró. Los sirvientes contaron la historia en susurros. Los monjes copiaron sus últimas palabras, dictadas con esfuerzo, antes de que le arrancaran la lengua, en los márgenes de sus libros de oración. Una de esas anotaciones, aún conservada en un monasterio cisterciense, dice simplemente: «Serví a un rey débil, y la corte fue más fuerte». Y esa es la verdad más escalofriante. La caída de Pierre no fue obra de un solo villano, no fue solo la reina, ni los nobles, ni siquiera el rey. Fue la corte. Un sistema tan empapado en paranoia y espectáculo que podía devorar a uno de los suyos. No por un crimen probado, sino por haber osado destacar. No fue solo una advertencia a otros cortesanos. Fue un recordatorio para los propios reyes. Ni tú estás por encima de la multitud que empoderas. En los años que siguieron, Francia entró en una nueva era de cautela. La corte se volvió más rígida, más secreta. Los consejeros comenzaron a ser seleccionados solo entre familias nobles. Las reinas extranjeras fueron vigiladas con mayor atención. Las lenguas, literalmente, se mantuvieron quietas. Y aunque el nombre de Pierre desapareció de los muros del palacio, permaneció en las esquinas
de cada susurro. Su mutilación funcionó, pero no como sus verdugos esperaban. No borró el miedo. Lo convirtió en un arma. Pero la historia, como siempre, tiene memoria larga. Para el siglo XIV, la historia de Pierre se había convertido en símbolo, no de culpa, sino de injusticia. Cronistas, que escribían bajo seudónimos, recontaron su caída como parábola de la corrupción cortesana. En Inglaterra, su destino se usaba como advertencia a nuevos monarcas. No confíes ciegamente en una sola voz. En España e Italia, su caso se convirtió en dilema teológico. ¿Puede ser juzgado por Dios un hombre torturado hasta el silencio? Y en Francia, especialmente bajo el reinado de Carlos V, se intentó discretamente revisar antiguos errores judiciales, con el nombre de Pierre reapareciendo en los márgenes de documentos oficiales, aunque jamás fue formalmente perdonado. No hay tumba con su nombre, no hay estatua, no hubo disculpa real, pero hay algo más, algo que perduró más allá de lo que sus enemigos imaginaron: la historia. Y a veces, eso es lo único que importa. En los meses que siguieron a la ejecución de Pierre de la Broche, la Corte Real francesa intentó fingir que nunca había ocurrido. Su nombre fue eliminado de la correspondencia, su papel, en las políticas recientes borrado, y cualquier muestra de simpatía hacia él fue tratada como deslealtad. Pero las cicatrices que dejó su caída no pudieron ocultarse tan fácilmente. A puertas cerradas, los nobles susurraban con más cuidado. Los cortesanos elegían sus palabras con mayor cautela. Los hombres ambiciosos observaban, calculando cuán cerca podían acercarse al oído del rey antes de que las cuchillas se volvieran hacia ellos. Aunque le arrancaron la lengua, el silencio de Pierre habló por él, y esos ecos redefinieron la monarquía de formas que pocos en ese momento pudieron prever. La ejecución no eliminó la paranoia que se había gestado en la corte de Felipe III. De hecho, la intensificó. Pierre había sido un pararrayos para la tensión, atrayendo toda sospecha hacia sí. Sin él, esa sospecha no tenía a dónde ir. Los rumores proliferaron como moho en una bodega. ¿Quién sería el próximo? ¿Quién había ordenado realmente la muerte del joven príncipe? Algunos comenzaron a sugerir que no había sido la reina, ni Pierre, sino tal vez uno de los propios tíos de Felipe, celoso del futuro poder del niño. Otros insistían en que Pierre había sido silenciado porque había descubierto algún secreto aún más oscuro sobre el linaje real. Nunca se probó nada, pero el efecto fue innegable. La corte francesa se volvió una de las más cerradas y temerosas de Europa. El propio Felipe III sufrió políticamente las consecuencias. Una vez visto como un joven, pero capaz sucesor de San Luis, su imagen dio un giro dramático. Se ganó el apodo poco halagador de Le Hardi sans tête, el audaz, sin cabeza, una cruel burla a su aparente disposición a parecer decidido, solo cuando otros lo empujaban. Su dependencia de otros para pensar y actuar por él se convirtió en un tema recurrente. El destino de Pierre fue presentado por los cronistas como el momento en que Felipe entregó su agencia a los demás. Después del escándalo, delegó más poder que nunca a los nobles regionales, retirándose de la dirección activa para evitar más controversias. Ese vacío de poder desestabilizaría regiones clave y permitiría que las facciones crecieran con mayor osadía. Mientras tanto, la reina María de Brabante, la mujer que ayudó a orquestar la caída de Pierre, descubrió que su victoria tenía un alto precio. Aunque nunca fue oficialmente implicada en el envenenamiento del joven Luis, su nombre quedó para siempre vinculado a las intrigas palaciegas.
Muchos nobles franceses jamás la aceptaron del todo, y aunque dio a Felipe varios hijos, su influencia política fue permanentemente socavada. Permaneció como reina consorte hasta la muerte de Felipe en 1285, pero nunca volvió a ejercer el poder político que brevemente tuvo en 1276. Era como si la corte hubiera visto lo que ocurría cuando se permitía que una sola voz dominara, y juró silenciosamente no permitirlo de nuevo. En el plano legal, el juicio de Pierre, si así puede llamarse, tuvo consecuencias duraderas. Su mutilación pública, confesión bajo tortura y ejecución ejemplar conmocionaron incluso a las mentes jurídicas más endurecidas. Aunque Francia permitía la tortura en ciertos casos, el espectáculo hizo que muchos juristas se sintieran incómodos. En una generación, comenzaron a surgir peticiones discretas de reforma. El Parlamento de París, uno de los órganos judiciales más poderosos del reino, comenzó a emitir requisitos más estrictos para los juicios por traición. Se propusieron nuevas reglas, que ningún acusado, incluso por traición, pudiera ser privado de defensa, que las confesiones bajo coacción requirieran pruebas adicionales y que la mutilación, como castigo, fuera restringida. Estas reformas no se aprobaron de inmediato, ni de forma oficial, pero la sombra del caso de Pierre flotó sobre cada debate. Los historiadores suelen considerar el siglo XIII como una época en la que las monarquías europeas transitaron de la guerra feudal hacia una administración más burocrática. Francia, en particular, comenzó a experimentar con registros, sistemas fiscales y centralización judicial. Y en muchos aspectos, la caída de Pierre de la Brosse actuó como catalizador doloroso. Su destino sirvió como advertencia, una versión medieval del abuso institucional. Si el favorito del rey podía ser destrozado sin juicio justo, ¿qué protección existía para los demás? Irónicamente, su muerte pudo haber hecho más por el desarrollo del Estado de Derecho que cualquier estatuto que ayudó a redactar en vida. Incluso fuera de Francia, su ejecución fue comentada. En la corte inglesa, su mutilación causó horror. El rey Eduardo I, entonces al comienzo de su reinado, pidió un informe completo a sus espías en París. Los cronistas ingleses describieron al rey francés como movido por miedos femeninos y sombras en la mente. Un monje galés lo llamó una marioneta movida por susurros, no por sabiduría. Aunque algunas de estas críticas nacieron de la rivalidad anglo-francesa, reflejan cuán lejos llegó la historia. Incluso en Italia, el nombre de Pierre apareció en sermones y poesía cortesana como figura trágica, un hombre castigado no por lo que hizo, sino por atreverse a importar demasiado en un lugar donde su cuna debía haberlo condenado al anonimato. Durante el siglo siguiente, su historia se transformó en leyenda, aunque muchos detalles se distorsionaron o exageraron, como afirmaciones de que su fantasma rondaba la torre de Notre Dame o que su lengua cortada seguía hablando desde un relicario. La verdad emocional permaneció intacta. Se convirtió en símbolo del peligro de la ambición, de la fragilidad del favor real y de la brutalidad de silenciar la disidencia. Un poema especialmente inquietante, hallado en un manuscrito flamenco del siglo XIV, dice: «La lengua era oro, así que la volvieron polvo. El rey era débil, así que lo volvieron óxido. La corte tenía hambre, así que se alimentó de los suyos. Y el silencio, al final, fue lo único que quedó». Pero mientras la nobleza convirtió la historia de Pierre en parábola, el pueblo recordaba otra cosa: el espectáculo. Su mutilación había sido pública
grabada a fuego en la memoria de los comunes. Para ellos, Pierre no era un villano, ni un santo. Era un hombre que había sufrido más allá de toda razón. En zonas rurales de Francia, especialmente en Normandía, de donde provenía, comenzaron a surgir cuentos populares donde su figura era la de un mártir o un embaucador. Algunos decían que regresó de la muerte para maldecir a quienes lo traicionaron. Otros lo pintaban como un héroe secreto, que aceptó la culpa para proteger al verdadero culpable. En una extraña paradoja, su ausencia de voz lo volvió mítico. Se convirtió en símbolo de todos aquellos que no tenían voz: campesinos, soldados humildes, sirvientes extranjeros, cualquiera que pudiera ser aplastado por el poder sin explicación. Esta mitología solo creció durante las turbulencias de la Guerra de los 100 años. A medida que Francia se fracturaba por invasiones inglesas y rebeliones internas, más personas miraban hacia figuras como Pierre, no porque creyeran que podía salvarlos, sino porque recordaba lo que podía hacer el poder cuando no era vigilado. En un panfleto distribuido durante las revueltas campesinas de la Jacquerie, un grabado mostraba una figura sin voz, con la lengua encadenada, flotando sobre un chateau en llamas. Aunque no se lo nombraba, la imagen era inconfundible. En los registros oficiales, sin embargo, Pierre siguió siendo un fantasma. Reyes sucesivos evitaron mencionarlo, incluso Carlos V, que ordenó discretamente la revisión de antiguos casos de traición, se negó a restaurar su honor. Temía reabrir viejas heridas, o peor aún, poner en duda la legitimidad de la autoridad real. Para la corona, Pierre estaba mejor donde lo habían dejado: mutilado, silenciado, olvidado. Pero como suele ocurrir, el intento de enterrarlo solo lo volvió más difícil de ignorar. Es difícil medir el legado completo de un hombre que no dejó hijos, ni títulos, ni tumba. Pero la historia de Pierre de la Brosse es uno de esos raros casos en los que la violencia infligida fue su mensaje. Su mutilación no fue solo castigo. Fue un acto político destinado a borrar la amenaza del recuerdo. Y al intentar destruir esa memoria, la corte la hizo inmortal. Cada vez que un escriba dudó antes de anotar una condena severa, cada vez que un rey dudó antes de acusar a un consejero, el fantasma de Pierre estaba allí. Tal vez lo más perdurable de su legado sea lo que nos enseña sobre la naturaleza de la influencia. Pierre no tenía ejército, ni linaje, ni tierras. Su poder venía de las palabras, del consejo, de la persuasión, del argumento. Y eso fue lo que más aterraba a la corte, porque la influencia construida sobre la cercanía, no sobre la sangre, era a sus ojos antinatural, peligrosa. Ese miedo llevó a su destrucción, pero también aseguró su mito. Se convirtió en la encarnación de una verdad atemporal. Cuando quienes detentan el poder temen tu voz, harán lo que sea por silenciarla. Pero el silencio es un arma caprichosa. Puede sofocar o puede retumbar. Han pasado siglos desde que Pierre de la Brosse fue silenciado, pero su mutilación aún resuena, no solo como un hecho espantoso, sino como un símbolo. Su historia nunca trató únicamente de traición o intrigas palaciegas. Trató de lo que sucede cuando la verdad, el poder y el miedo colisionan en un lugar que finge ser justo. Ante la ausencia de su voz, nos queda algo mucho más duradero: las consecuencias. Y resulta que esas consecuencias no terminaron con su muerte. Se proyectaron hacia adelante, moldeando el tono de la política francesa, incrustando cautela en la cultura de las cortes reales, y con el tiempo, inspirando a generaciones de escritores, filósofos y críticos a reconsiderar el costo del silencio. Durante el Renacimiento temprano,
Cuando el pensamiento humanista comenzó a desafiar la autoridad de los monarcas y de las instituciones religiosas, la historia de Pierre fue redescubierta por eruditos en París y Florencia. Su juicio se convirtió en un caso de estudio sobre el exceso de poder judicial. Juristas comenzaron a mencionarlo en ensayos anónimos sobre los peligros de la monarquía absoluta, presentándolo como un hombre derribado no por su culpabilidad, sino por los celos políticos y una corte obsesionada con la jerarquía. Lo que hacía su caso tan inquietante no era que fuese inocente. La historia nunca termina de aclararlo, sino que le arrebataron la voz antes siquiera de poder defenderse. Eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que perturbó a las mentes jurídicas de los siglos XV y XVI. Un ejemplo temprano proviene del polémico pensador Etienne de la Boétie, autor del discurso sobre la servidumbre voluntaria. En un primer borrador del texto, la Boétie hace una referencia velada a un hombre que aconsejaba al trono y fue derribado por cortesanos celosos, no de su culpa, sino de su posición. Los estudiosos creen que se trataba de Pierre. Aunque la línea fue eliminada de la versión final, muestra cómo su historia comenzaba a transformarse, de escándalo olvidado a metáfora filosófica. Ya no una nota al pie, sino una advertencia. Los escritores no se quedaron atrás. En el siglo XVII, dramaturgos y poetas retomaron la tragedia de Pierre de la Brosse, ahora estilizada según la estética barroca. Una obra particularmente famosa, La langue de Pierre, La lengua de Pierre, se representó clandestinamente en Lyon durante un breve periodo de relajación de la censura. El drama reimaginaba a Pierre como un héroe trágico, rodeado de nobles chacales y un rey marioneta, culminando en una ejecución tan grotesca que provocaba náuseas al público. La lengua, en esta versión, se convertía en una reliquia maldita, un símbolo de la verdad perdida por miedo. Aunque la Iglesia terminó prohibiendo la obra, circuló de manera subterránea, escenificada en graneros y salones secretos. El apetito por su historia, ahora separada del contexto histórico original, se volvió universal. ¿Qué ocurre cuando el poder teme a la verdad? Durante la Ilustración, Pierre fue invocado de nuevo, esta vez en debates sobre censura y control del Estado. Filósofos como Voltaire y Diderot no lo mencionaban directamente, pero la figura del sirviente sin voz y castigado aparecía una y otra vez en sus argumentos. Para ellos, la lección no era solo sobre los reyes, era sobre las instituciones. La mutilación de Pierre representaba la violencia estructural contra los pensadores, reformadores y escritores que hablaban con demasiada libertad en sistemas autoritarios. La guillotina pudo haber sido el arma de la revolución, pero mucho antes estuvo el cuchillo que cortó la lengua de Pierre, un castigo que debía ser permanente, pero que en cambio inmortalizó a su víctima. Incluso en la Francia moderna quedan ecos de su historia. En 1989, durante el bicentenario de la Revolución Francesa, se instaló temporalmente una escultura de bronce frente al Palacio de Justicia en París. Una lengua rota encadenada a un trono. No llevaba placa, no se nombraba a Pierre, pero el símbolo era inconfundible para quienes conocían la historia. Un gesto sutil, un fantasma recordado. Pero quizás los ecos más significativos de la historia de Pierre no están en estatuas ni en obras de teatro, sino en cómo entendemos el silencio y quién lo impone. En la política contemporánea, el lenguaje de la censura está por todas partes. Denunciantes, periodistas, disidentes, todos enfrentan formas modernas de silenciamiento, a veces sutiles, a veces brutales.
Ya no se arrancan lenguas con hojas de hierro, pero silenciamos a las personas mediante vigilancia, intimidación, difamación y la maquinaria lenta de la burocracia. El destino de Pierre puede pertenecer a otro siglo, pero el miedo que lo causó, el terror de alguien que dice la verdad frente al poder, sigue tan vigente como entonces. Su mutilación fue física, pero la motivación fue ideológica. Y eso es algo que aún hoy nos concierne. Consideremos cómo tratan los gobiernos a quienes saben demasiado. A menudo, la simple percepción de tener demasiada influencia o demasiada información basta para activar mecanismos de destrucción, destierro, exilio profesional, desprestigio. Pierre fue castigado por ser irreemplazable y por hacerlo evidente. Su cercanía al rey no era el problema. El problema era que otros lo veían. Su historia, entonces, trata tanto de celos como de justicia. Y en un mundo donde la influencia puede ser más peligrosa que el rango, Pierre se convierte en una lente para observar el destino de muchos que han desafiado sistemas poderosos. También es un recordatorio de que la verdad no siempre sobrevive, pero las historias sí. Hay algo inquietante en el hecho de que Pierre no dejó últimas palabras oficiales, ni confesión, ni defensa escrita. Y sin embargo, fue recordado. No porque su versión quedara registrada, sino porque el acto de silenciarlo fue tan dramático que se convirtió en historia por sí mismo. La mutilación, pensada para evitar que sus palabras se propagaran, en realidad hizo que su destino fuera inolvidable. Es una especie de inversión poética. Le quitaron la voz y al hacerlo, le dieron un legado. Cuanto más fuerte fue el silencio, más quiso la gente saber qué se había dicho. Esa paradoja, que silenciar a alguien puede amplificar su mensaje, se repite a lo largo de la historia. Juana de Arco, Galileo, Alexander Litvinenko, sus destinos, como el de Pierre, nos recuerdan que suprimir una voz no la borra, la transforma. Y a veces, esa transformación es más poderosa que el discurso mismo. La historia de Pierre también revela cómo los sistemas judiciales pueden ser utilizados no para hallar la verdad, sino para eliminar inconvenientes. Su juicio fue un teatro, un ritual, una manera de que un rey asustado y una corte amenazada demostraran que aún tenían el control. Y eso, quizás, es lo más aterrador. La maquinaria de la justicia, tribunales, testigos, juicios, fue usada no para pesar pruebas, sino para crear la ilusión de orden. Esa ilusión sigue siendo peligrosa hoy. Cuando la ley se convierte en herramienta del miedo, deja de proteger a las personas y comienza a proteger al poder. La historia de Pierre nos recuerda con claridad que la justicia real debe ser transparente, responsable y lo suficientemente fuerte como para proteger al que no tiene voz, no para fabricar silencio. Al final, nos quedan más preguntas que respuestas. ¿Fue Pierre de la Brosse culpable de algún crimen? ¿Envenenó al joven príncipe? ¿O fue simplemente el chivo expiatorio de una corte desesperada por controlar su narrativa? Tal vez nunca lo sepamos, pero la verdad sobre su inocencia o culpabilidad es casi secundaria ante lo que su castigo nos revela. La violencia, la teatralidad, el mensaje que quería transmitir. Nadie está a salvo si desafía lo que resulta cómodo. Y ese mensaje sigue importando. Porque en todo sistema, ya sea monarquía, democracia o cualquier forma intermedia, siempre habrá quienes se acerquen demasiado al centro del poder, a veces con buenas intenciones, a veces con ambición. Pero lo que realmente importa es cómo responde el sistema. ¿Deja espacio para la crítica o se abalanza sobre el cuchillo? La muerte de Pierre de la Brosse no fue solo el final de un hombre.
Fue el comienzo de una pregunta, una que aún estamos respondiendo hoy. ¿Cómo tratamos a las voces que tememos? ¿Y qué estamos realmente intentando silenciar cuando las hacemos desaparecer? Así que, la próxima vez que alguien desaparezca de los titulares, la próxima vez que una voz se desvanezca de repente, pregúntate, ¿quién se beneficia de ese silencio? ¿Y qué historias podrían seguir resonando justo debajo del murmullo? La historia recuerda a los reyes, recuerda guerras, tratados y coronaciones. Pero enterradas bajo esos grandes momentos, hay historias más silenciosas. Historias de personas como Pierre de la Brosse, que no tuvieron corona, ni dinastía, ni ejércitos, y aún así cambiaron el curso de la política real solo con su presencia. No fue un conquistador, no fue un rebelde, fue un consejero, un hombre que subió demasiado alto en un mundo que despreciaba a cualquiera que no naciera con la sangre adecuada. Y cuando ese mundo decidió que ya no lo necesitaba, no se limitó a apartarlo, lo destruyó. Pero la crueldad infligida a Pierre no fue solo física, fue diseñada para borrarlo por completo. Su castigo, la mutilación, el silencio, el espectáculo, pretendía convertirlo en un fantasma antes incluso de morir. Y sin embargo, fracasaron. Porque aquí estamos, siglos después, aún pronunciando su nombre, aún recordándolo, aún haciéndonos preguntas. Y eso es lo que convierte a Pierre de la Brosse en algo más que una víctima de la política medieval. Lo convierte en un símbolo de algo inquietantemente atemporal. Hoy, su historia nos obliga a reflexionar sobre cómo el poder trata a quienes ascienden demasiado rápido, a quienes hablan con demasiada libertad, o a quienes simplemente existen demasiado cerca de verdades incómodas. Nos obliga a mirar los sistemas que hemos heredado, políticos, sociales, legales, y a preguntarnos, ¿quién se beneficia del silencio? ¿Quién tiene derecho a hablar sin miedo? ¿Y quién sigue viviendo bajo la amenaza de ser silenciado, aunque sea con métodos modernos? Puede que a Pierre le arrebataran la voz, pero la injusticia cometida contra él dejó un eco. Y en ese eco oímos más que la tragedia de un solo hombre. Oímos una advertencia. Porque las herramientas pueden cambiar. El tribunal, la sala de tortura, la soga, pero el miedo a la verdad permanece constante. Y quienes están en el poder, entonces como ahora, siempre sentirán la tentación de destruir lo que no pueden controlar. Pero la verdad tiene una forma de sobrevivir, en susurros, en el exilio, incluso en el silencio. Así que la próxima vez que alguien desaparezca de un cargo, de la memoria, del relato, no mires solo lo que se le acusa. Mira lo que amenazaba. Mira quién salía ganando. Y recuerda a Pierre de la Brosse, el hombre cuya voz temían tanto que tuvieron que arrancársela. Pero no se detuvieron ahí. Creyeron que así acabarían su historia. Y en cambio, se aseguraron de que nunca fuera olvidada. Si esta historia te estremeció tanto como a nosotros, cuéntanoslo en los comentarios. ¿Crees que Pierre era inocente? ¿O fue simplemente un hombre peligroso en el lugar equivocado, en el momento equivocado? Nos encantaría conocer tu opinión. Gracias por vernos. Si te resultó interesante, aquí tienes otro video que también podría gustarte.